Dios les bendiga cada uno de los que nos están viendo desde su casa. Agradecemos por darnos la oportunidad nuevamente en estar con ustedes, aunque a distancia, pero estamos para glorificar y honrar a nuestro Señor. Y damos gracias a Dios también porque nos da la oportunidad y el privilegio de poder leer su palabra, de poder meditar, de poder estudiar su palabra. Es un gran privilegio para nosotros que muchos no lo tienen o que muchos no pueden, pero el Señor nos da esa oportunidad. Sobre todo porque la promesa de Jesús en su palabra dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es la maravillosa promesa que tenemos, que cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo está ahí para instruirnos y guiarnos. Así que vamos a orar y pedir a Dios que sea con nosotros en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por el gran privilegio y la gran oportunidad de acercarnos nuevamente a tu presencia, y como alguno de tus siervos decía, habla, Señor, que tu siervo escucha. Queremos estar también atentos a tu palabra, queremos estar atentos, Señor, al mensaje, Señor, a la intención, a la enseñanza de lo que nos quieres decir, bendito Dios. Haz que nuestro corazón esté receptible, Señor, para poder recibir todo aquello, Señor, que es para edificación de nuestra vida espiritual. Hoy, Señor, ayúdanos a comprender, Señor, acerca de la fe, de nuestra fe, de mi fe, y guíanos, Señor, en todo momento. A ti la honra, la gloria y la alabanza por siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Para los que han estado con nosotros en estos últimos 3 domingos, quiero recordarles, y para los que no nos siguen por primera vez o es la primera vez que se conecta con nosotros, les quiero mencionar que hemos estado hablando acerca de la fe. Y sobre todo hemos estado viendo ejemplos de fe de aquellos que recibieron de parte de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero encontramos estos nombres en el Nuevo Testamento, sobre todo en la carta de Hebreos, que es lo que estamos estudiando, lo que estamos meditando. En Hebreos 11 estamos. El Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe o el libro de la fe. Y hay muchos nombres que le ponen eso porque habla precisamente de eso, de la fe. Y da una lista de nombres de hombres que confiaron en Dios y que esa fe lo recibieron por la gracia de nuestro Dios. Y vemos allí a Abel. Abel ilustra la adoración de la fe. Abel adoró por la fe que él tenía. También vimos a Enoc. Enoc ilustra el cómo agradar a Dios en la fe. Enoc agradó a Dios. También vemos a Noé. Noé ilustra el temor de la fe. Noé tuvo temor en su corazón, y el temor no es miedo, no es querer esconderse. Cuando hablamos de temor, es dar reverencia, es obedecer a Dios. Y hoy seguimos hablando acerca de la fe, en donde veremos la vida de un hombre que es conocido, y la misma Biblia lo dice, a este hombre que es conocido como el padre de la fe. Y estamos hablando de Abraham. Abraham ilustra la obediencia de la fe. Es decir, si uno tiene fe, tiene que obedecer. Entonces vamos a ver hoy algo acerca de la vida de Abraham. No vamos a verlo todo, porque si Dios presta vida, en los próximos o los siguientes 2 domingos vamos a estar hablando acerca de Abraham, de Sara, algo referente a estos temas. Y por eso quisiera que en esta mañana pusiéramos atención
lo que vamos a hablar. Es mucho hablar de la vida de los hombres que Dios menciona en su palabra. Es mucho, porque así como hicieron grandes cosas, pudieran haber también cometido errores, porque son hombres que se equivocaron. Porque aquel que no se equivoca, aquel que no comete error ni cometió pecado, fue Jesucristo. Y la Biblia lo dice, Él fue sin pecado. Pero un hombre, por las cosas buenas que haga, no podemos realmente acercarnos a esa persona como para tratarlo como a un Dios. No se puede. Vemos en la palabra del Señor desde Génesis capítulo 1 al capítulo 11, relatando la historia de la humanidad desde sus comienzos, desde los inicios. De hecho, Génesis, como la mayoría sabemos, significa inicio o comienzo. Es una historia que incluye maravillosas cosas, porque ahí dice la palabra del Señor que Dios creó el día y la noche, Dios creó el sol y la luna. Y es algo maravilloso que de repente empieza a surgir eso, que Dios crea, Dios hace cosas maravillosas, Dios crea al hombre. La misma palabra del Señor, Dios mismo dice que cuando creó al hombre era bueno en gran manera. Pero también es una historia que incluye capítulos, versículos sobre la caída. Por ejemplo, en el capítulo 3 habla de la caída, un capítulo triste, podríamos decir. Incluye un pasaje donde se habla del asesinato de Abel. Es algo triste también. Un capítulo, del capítulo 6 al capítulo 8, habla de la maldad del corazón del hombre. Y llega el diluvio. Y pasan muchas cosas. Después del diluvio, llega el pecado de los hijos de Noé y Noé maldice a Canaán. Y estas cosas lo registra la Biblia. Llegamos hasta el capítulo 11, registra la historia de Babel. Creo que la mayoría conocemos lo que sucede en Babel. Ahora, después del capítulo 11, antes de terminar, vemos que surge una historia nueva. Dios llama nuevamente a una familia. Y es cuando llegamos a estos versos y entramos al capítulo 12, vemos el llamado de Abraham. Específicamente en capítulo 12, Génesis 12, verso 1 al 4, si me acompañan para darle lectura, dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hasta ahí terminamos en la primera parte del verso 4. El padre de Abraham, si recuerdan, se llamaba Taré y era un hombre idólatra. Esto lo podemos corroborar en Josué 24:2, habla de eso. Y es por eso que no nos debería de sorprender y que podíamos sacar una pequeña conclusión que Abraham pudiera haber estado involucrado en estas prácticas y en estas costumbres de su padre. Abraham con su papá vivían en el Ur de los Caldeos. Según los historiadores, registran que está a unos más de 350 kilómetros al sudeste de Bagdad. Abraham vivía en un lugar de alto nivel en relación con la época en el mundo que él vivía. Y esto podría haber puesto más difícil el abandonar su lugar, su residencia. Dejaron, dice la palabra, Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Si nos damos cuenta aquí, esto lo vemos en Génesis 11, 30, 31. Es decir, de alguna manera Dios llama a la familia, llama al padre de Abraham para que salgan de Ur de los Caldeos, para que vayan a la tierra de Canaán. Pero no llegan a la tierra de Canaán, sino que se establecen, aquí dice la palabra, pero llegaron hasta se quedaron ahí.
Ahí termina el capítulo 11. Y ya leímos lo que sigue, ¿verdad? En el capítulo 12. Ahí es donde dice la palabra del Señor, le dice directamente ya a Abraham, ya le habla a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12, verso 1. La primera evidencia de la fe de Abraham es que abandona su hogar por uno que desconocía, es decir, recibe el llamado, recibe la instrucción de que abandonara su tierra, su parentela, su casa, para ir a una tierra que no le han dicho dónde. Simplemente la palabra dice, a la tierra que te mostraré. Sale de Harán a la tierra prometida. Esto es fe. Por fe obedeció. Esto no surge porque él haya tenido una visión de repente en una noche y obedeció. O que de repente en una noche o en una mañana escuchó la voz de Dios y entendió que era la voz de Dios y por eso lo hizo. No, Abraham obedeció porque ya conocía al Dios de la gloria y lo podemos corroborar en Hechos capítulo 7, versos 2 y 5, hablando Esteban de esto. Y dice ahí la palabra del Señor que Abraham confiaba en las promesas de Dios. Para Abraham, la grandeza del Ur de los Caldeos, la grandeza de Harán, las riquezas, la posición social, tal parece que eran menores que el ofrecimiento de las promesas de Dios. Eran menores que la importancia de la gloria de Dios. Si analizamos, amados hermanos, lo que tenemos aquí en la tierra, la posición, lo material, lo económico, y comparamos con la gloria de Dios, con la promesa de Dios, ¿por dónde inclina nuestra balanza? ¿Cuál tiene más valor para nosotros? ¿Cuál tiene más importancia para nosotros? ¿Cómo vivimos la vida cristiana? Esto no digo que hay que despreciar o desechar o aborrecer es lo material. No estoy queriendo decir eso, pero sí debe de haber una diferencia entre cuando alguien me dice, vamos a leer la Biblia. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuál es nuestra reacción? La palabra del Señor en Salmo 119, verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El verso 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esto es lo que expresaba el salmista. ¿Qué expresamos nosotros cuando alguien nos invita entonces a leer la palabra de Dios? O cuando alguien nos dice, vamos a orar. ¿Qué respondemos nosotros? ¿Que sí? ¿O que hay que hacerlo? O decimos como algunos dicen estas palabras y me lo han dicho a mí y personalmente, que me llama mucho la atención. Algunos dicen, es que ya he orado mucho y no veo la respuesta. Es que ya he orado demasiado y veo que Dios no me contesta, no, creo que Dios no me escucha. Y saben una cosa, usted hermano y amigo que me está escuchando, sabe una cosa, los que dicen así no están diciendo las cosas como son, no están hablando con una verdad en su corazón, porque no han orado realmente lo suficiente. Y si están orando, lo están haciendo de una manera equivocada. A veces algunos oran como si uno fuera Dios y Dios fuera, y como si Dios es el que tiene que obedecer. Algunos se atreven a decir, es que Dios a mí me tiene que escuchar. Es que Dios a mí me tiene que responder. Como queriendo obligar a Dios
Y cuando decimos eso se pierde la reverencia. Es como si dijera un hijo a su padre. Doy un ejemplo que quizás un poco malo el ejemplo, pero hoy es Día del Padre. ¿Qué diría usted como papá que si su hijo se levanta y le dice, papá, hoy es Día del Padre, usted tiene que obedecerme como su hijo? Tiene que hacer lo que yo le digo. ¿Qué diría usted como papá? ¿Saben que algunos quieren tratar a Dios de esa manera? Que Dios es que tiene que obedecerme. No, creo que ahí se pierde la reverencia. Y esa no es la oración. Un hijo no le exige a su padre, un hijo honra a su padre primero y después recibe las recompensas. Un hijo de Dios honra a Dios primero, glorifica a Dios primero y después recibe la recompensa, recibe la bendición de Dios. Ahora bien, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que depende del conocimiento de Dios, depende nuestro acercamiento a Dios? Porque depende qué tanto estamos relacionándonos con Dios, qué tanto conocemos de Dios, qué tanto estamos cerca de Dios. Es como respondemos a las circunstancias que pasan en la vida. El conocimiento del que yo hablo no es conocimiento intelectual. Podemos tener, no sé, 10, 100, 1000, 2000 versículos de memoria en nuestro cerebro y recitarlos. Podemos conocer quizás de Génesis hasta Apocalipsis en conocimiento intelectual. Podemos memorizar muchas cosas, pero no estoy hablando de ese tipo de conocimiento. Estoy hablando de un tipo de conocimiento que es práctico, que es relacional con Dios, que haya una relación con Dios. Y esta relación, este conocimiento, obviamente sí se logra a través de la lectura de la palabra, a través de la oración. Alguien decía, cuando leemos la Biblia, Dios nos está hablando. Cuando oramos, le estamos hablando nosotros a Dios y Dios nos escucha. Y hay una interacción de Dios a nosotros como hijos de Dios. Y es como se encuentra la fe en Jesucristo. Y es como se encuentra la sabiduría sobre cómo responder a las adversidades de la vida. ¿Ha pasado usted alguna adversidad en la vida, una situación difícil? Creo que sí, todos hemos pasado. Recuerdo años atrás que pasé una enfermedad en donde me dijeron, pues probablemente usted ya no va a caminar, va a andar en silla de rueda. Es lo que dijo la ciencia médica. Y esto no digo que la ciencia médica se haya equivocado. Hicieron sus estudios y fue lo que salió. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante estas situaciones tan difíciles? ¿Usted qué situación ve en su vida? ¿Y cómo reacciona? ¿Quiere ver algunos ejemplos de hombres que Dios usó en su tiempo, en su época, y cómo reaccionaron ellos en un momento tan difícil? Primero, quiero que recordemos a Job. ¿Recuerdan a Job? ¿Qué le sucedió a Job? Algo parecido como esta que le llegan a dar una noticia y le dice, ¿sabe qué? Se acaban de robar tus ganados. Y después de eso le llegan a decir, ¿sabe qué? Lo acaban de quemar tu hacienda, tus casas, todo. Llegan otro y dice, acaban de matar a tus hijos. Una tras otra la situación. ¿Cómo habrá tomado esa noticia? Pero lo que nos llama la atención, cómo fue su respuesta, su reacción ante esta situación. En Job capítulo 1, versos 21 y 22 dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué respondería usted ante una situación difícil? Y podríamos decir, pero es que fue Job solamente, pues se habla mucho de Job. Pero también quiero hacerles recordar a los amigos de Daniel, a
estos hombres que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor les dice: el que no se rinde, el que no se humille, el que no se arrodille delante de la estatua que he levantado, serán echados al horno del fuego. Los amigos de Daniel estaban allí y no se inclinaron, no adoraron a esta estatua. Y entonces llegó la sentencia de ser echados al horno de fuego. Y dice la palabra del Señor que ellos dieron una respuesta, porque el rey les dice: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿qué nos respondes ante esto? ¿Qué nos dices ante esto que te vamos a echar al horno de fuego? Y ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo estas palabras: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Bueno, si hubiera quedado ahí, yo diría, pues fue una buena respuesta. Pero tal parece como que no concuerda mucho su respuesta, porque en el verso 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice, como queriendo decir: rey, sabemos que Dios nos va a librar, pero si no nos llegara a librar de este horno de fuego, que nos muramos allí y nos vamos a deshacer allí en el horno de fuego, si pasa eso, quiero que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Eso realmente es fe. ¿Y cómo reacciona usted ante una situación tan fuerte y difícil así? Ahora vemos algunos hombres en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo dice: para que no me gloriara desmedidamente, se me ha puesto un aguijón, y sobre el cual, dice, 3 veces he rogado y le he dicho al Señor que me ayudara, y él me ha respondido: bástate de mi gracia. Y dice el verso 10 de 2 Corintios capítulo 12: por lo cual, estas son las palabras de Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo reacciona usted ante una situación de tal magnitud? ¿Cuál es su reacción? Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Y un texto más que me llama mucho la atención, que lo encontramos en Proverbios, y esto desde que leí por primera vez la Biblia y me topé con esto, me quedé pensando: ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro mirar? ¿Dónde está nuestra mentalidad, cada uno de nosotros los que confiamos en el Señor? Proverbios 30 del verso 7 al 10 dice, Proverbios 30: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, dice el proverbista. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Luego sigue el otro: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante diferentes circunstancias? Ya vieron estos textos, estos pasajes, cómo hombres de Dios reaccionaron delante de Dios. ¿Cuál es su reacción usted? Hoy volvemos a repetir:
como alguien diría, como un disco rayado. Volvemos a repetir que estamos en una situación difícil hoy. ¿Y cuál es nuestra reacción? ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Está nuestra mirada en la situación difícil o está nuestra mirada en Cristo? ¿Está nuestra confianza en Él? ¿Usted qué es lo que ve cuando está en una situación difícil? ¿O qué es lo que debería de mirar? Deberíamos de mirar a Cristo, no mirar lo que está pasando. ¿Usted qué ve cuando está en una enfermedad quizás grave? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que ve? Deberíamos de mirar el reino de Dios cerca. ¿Se acuerdan de las palabras de Pablo acerca de esto? Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá nuestras palabras fueran eso en una situación difícil, pues ya voy a estar cerca con mi Señor. Pero muchas veces nuestra mentalidad aún está inmiscuido en este mundo. Y es difícil a veces despojarnos de este cuerpo, despojarnos de este mundo. Hablo de los deseos, como dice la primera carta de Juan, de los deseos, de los anhelos, de los gustos de este mundo. Cuando hablamos de obedecer la voluntad de Dios, nos preguntamos a veces cómo o por qué. Y no respondemos como con estas palabras, sí lo hago. O como decía Isaías, heme aquí, envíame a mí. La palabra de Dios dice respecto a Abraham, Génesis capítulo 12, verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, deja todo a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Obedeció a Dios, salió por fe. La evidencia de la fe es la obediencia. Hablando acerca de la obediencia, Jesús se refirió una parábola en Mateo capítulo 21, verso 28 al 32. Quiero que meditemos en esta parábola que a mí me llama la atención. Verso 28 de Mateo 21 dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo la misma manera. Y respondió él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, respondieron los que estaban alrededor de Jesús, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentéis después para creerle. Es decir, la obediencia a Dios no es simplemente decir sí, lo hago, es realmente llevarlo a cabo. Y recuerdo alguna ocasión que alguien mencionó que hoy en día cómo viven la relación de padres a hijos. Un papá le dice a su hijo, hijo, haz esto. Y dice, ahí voy, papá. Pasaron como 15 minutos y el hijo todavía no ha ido a lo que le mandaron a hacer, ¿verdad? Imagínense, después de 15 minutos que no haya hecho lo que le dijeron. Eso es una irresponsabilidad de parte del hijo, porque como alguien decía, la educación de anteriormente, como decían los papás, haz esto, hijo. Un hijo apenas estaba terminando de decir lo que tenía que ordenar, ya el hijo ya llevaba como 2 pasos, ¿verdad? Y regresaba y lo hacía pronto. Hoy tal parece que a veces la palabra del Señor nos dice, haz esto, hijo. Dios nos dice, haz esto. Y le decimos a Dios, sí, Señor, sí lo hago. ¿Y qué pasa después? Como que después de un día, después de 2 días, tal parece que no hemos hecho nada. Por eso debemos cuestionarnos
como creyentes, ¿estamos obedeciendo a Dios? La fe, amado hermano, es acción, es obrar. La fe, mi amigo, es obediencia total a Dios. Nadie que diga creer en Dios es sincero a menos que le obedezca. Puedo yo decir, yo creo en Dios, yo temo a Dios, pero si no le obedezco, si no hago lo que dice su palabra, no estoy siendo sincero. Juan Calvino dice en su comentario a Hebreos, dice, sin duda alguna, una de las cosas principales que corresponden a la fe es no dar un paso a menos que la palabra de Dios nos enseñe el camino. Es decir, no movernos, no caminar a menos que Dios nos enseñe que lo hagamos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Abraham vivió como extranjero. ¿Cómo vivimos nosotros hoy en día? Como extranjeros también. Estamos aquí en la tierra como extranjeros, así que pongámonos a pensar esto, hermanos. Hay muchas cosas que podemos tener, pero ¿qué vamos a llevar el día que ya no estemos? Realmente nada. Ahora, yo no estoy queriendo cortar su visión, yo no estoy queriendo cortar su anhelo de lograr algo. Claro que lo puede hacer. Claro que puede luchar para lograr algo en la vida, disfrutar aquí. Pero lo que quiero decir es que si pone en primer lugar aquello que desea y deja en segundo lugar a Dios, ahí usted se está equivocando. Usted está perdiendo lo mejor. Está buscando algo bueno para desaprovechar lo mejor. Así que lo invito a que busque primeramente el reino de Dios, que conozca de Dios, que obedezca a Dios por fe. Cada uno de nosotros necesitamos acercarnos confiadamente a nuestro Dios. Dice la palabra en Hebreos 11:9, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham y sus hijos no tuvieron una residencia permanente. Ellos vivieron en tiendas porque se iban de un lugar a otro. Ellos tampoco se preocupaban por qué vivían así, porque la visión, lo más importante que quiero que veamos, porque quiero que veamos dónde estaba la mirada de Abraham, de Isaac y de Jacob. El verso 10 del capítulo 11 de Hebreos dice, porque ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué espera usted, amado hermano? ¿Qué espera usted, amigo? ¿Dónde está su fe? ¿A quién le va a obedecer? Ayer fui a hacer un mandado y el taxista me pregunta, porque cerca de la casa aquí vio que decía Iglesia del Divino Redentor. Es una iglesia donde te recogí, ¿verdad? Sí. ¿Usted qué hace allí? Yo le dije, soy el pastor de esa iglesia. Ah, mire. ¿Y ustedes qué piensan respecto a la situación que está pasando? ¿Cuál es su preocupación ante la situación que está pasando hoy en nuestros días? Y yo le respondí de esta manera, pues no tenemos preocupación respecto a eso, porque siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido problemas, siempre ha habido guerras, y la misma Biblia dice que esto pasará. Y esto es muestra de que Jesucristo vendrá por segunda vez. Y creo que lejos de ponernos tristes, claro, nos acongojamos que quizás porque faltó el alimento en la casa, que la economía no va bien, sí, nos acongojamos, hay que buscar, hay que trabajar, pero no nos metemos en la tristeza de que qué va a pasar, porque nosotros como creyentes tenemos una esperanza segura, y la esperanza segura está en Cristo Jesús. Cada vez que pasa esta situación, miramos a Cristo Jesús. Y créame, yo le decía, créame, que los que confían plenamente en Cristo pueden hablar de que las bendiciones de Dios aún están en medio
de esta situación difícil. Y yo mismo le diría a usted, o le preguntaría a usted como pregunta este taxista, ¿qué piensa usted en medio de esta situación difícil? ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su preocupación? Muchos hoy en día ya están preocupados qué va a pasar dentro de un año, qué va a pasar dentro de 2 años, porque quizás ya vieron la noticia que para que se restablezca la economía de nuestro país nos puede llevar de 2 a 3 años a 4 años. Y ya hay la preocupación, ya hay estrés. De hecho, ya hay discusiones y pleitos en la misma familia, porque están concentrados en la situación que está pasando y están dejando de un lado a Cristo Jesús. Lo invito en esta mañana, en este momento, a acercarse a los pies de Cristo Jesús. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en este momento por la gran oportunidad y el gran privilegio que nos da, Señor, de estar en este momento aquí en este lugar para honrar y glorificar tu nombre. Gracias por la vida de cada uno de los que nos han escuchado hoy, Señor. Los que han estado con nosotros, glorifícate en sus vidas, Señor. Obra en gran manera y que podamos conocerte a ti, Señor, y poder honrar y glorificarte en gran manera. Te lo ruego, bendito Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor.